comentado que eran casos clínicos, pero pues más caso clínico como tal, porque no sale un poquito de lo que tendríamos que ver aquí como básico. Vamos a hablar de dónde pueden provenir enfermedades de lo que ya hemos visto. Eso nos va a servir como un repaso de cómo funciona en general o de forma normal tanto el sistema de las glándulas paratiroides como de las suprarrenales y entender... Ya sacamos al Marcos. Alguien que le diga no enseñado otra vez. Qué barbaridad. No, Marcos, ya, lo perdimos. No, si alguien manda el mensaje, pobrecillo, que vuelva a acceder. Bueno, ajá, entonces es entender... ya. Perdón, Marcos, error de dedo. Entonces, bueno, esta cuestión. Las glándulas paratiroides y las suprarrenales, cómo funcionan normalmente, ya lo vimos, ya hemos pasado estos casi 2 meses viendo esta cuestión. La verdad es que esta fue un poco la clase como para que nos acerquemos con el BEC, que fue esta cuestión, pero aprovecharla para entender esta cuestión. Entonces, vamos a retomar los puntos, empezando por paratiroides, tomando los puntos importantes. ¿A qué nivel ustedes creen que podamos encontrar alteraciones que se puedan expresar de forma clínica como enfermedades que tengan que ver con las paratiroides? Entendiendo o tomando en cuenta pues, estos puntos clave de cómo funcionan los paratiroides, que es lo que al final de cuentas se puede enfermar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿A qué punto, a qué nivel creen ustedes que podamos encontrar alteraciones que puedan decirnos, no, se enfermó de paratiroides, porque se le enfermaron los paratiroides? ¿Qué puede pasar? De todo el mecanismo que comentamos. O sea, ¿cuáles son los rubros principales o conceptos principales de la función paratiroidea? Exactamente, ¿no? Que eso podemos ver que ahí se podrían ver entonces las manifestaciones principales, ¿no? De este tipo de enfermedades, en la manifestación o en los problemas óseos, los problemas dentales. También porque tenemos sirve para la contracción muscular. ¿A qué nivel es esto? A nivel histológico. En nivel histológico, ajá, exactamente, todos los tejidos que ocupen calcio, que son pues bastantes, ¿no? Entonces, voy a empezar también aquí con las parties, que es después. ¿Recuérdame tu nombre? Daniela. Perfecto. Daniela, perfecto, ya está. Entonces, tenemos esos dos puntos, ¿no? Huesos y dientes y el calcio que se utiliza como, en diversos procesos corporales, ¿no? Que uno de ellos principalmente, como lo estabas comentando, las contracciones musculares, que también es un punto importante. ¿A qué otro nivel pudiésemos encontrar alteraciones? Que con manifestación clínica puede ser, puede que sea como lo principal, ¿no? Que lo veamos ahí más que otra cosa. ¿Puede ser a nivel de la neurona? De la función neuronal, que está muy relacionada a la función muscular. La placa neuromuscular justamente es donde se da todo ese tipo de efectos. Y esta situación de la, Sí, exacto. ¿El cuál? Metabolismo basal. Metabolismo basal. Pues de hecho, el metabolismo basal es un concepto muy amplio. O sea, ¿sería el metabolismo basal a qué punto, a qué nivel? Bueno, de que acelera el metabolismo de la célula y el organismo. ¿Eso sería de las paratiroides? No, eso sería, ahorita lo que sabemos, porque eso nos lleva, o el entender, esta pregunta nos lleva a pensar o a recordar cómo funciona, ¿no? Que funciona todo esto, huesos y dientes, funciona el metabolismo del calcio, si el metabolismo del calcio en dado caso sería, ¿no? Y ¿qué otros conceptos básicos vimos o conceptos importantes vimos en el tema de paratiroides? El calcio es como que el metabolismo de todo esto, ¿no? Lo que es cómo se maneja en el hueso, cómo se maneja en los tejidos corporales, en los líquidos, o sea, qué influencias tiene y demás. ¿Qué otro apartado importante había en el tema de paratormona o de glándulas paratiroides? A ver, que había un tema también y que sería otro, ya si les digo la palabra cofactor, ya les debe sonar algo más, ¿no? De qué otra cuestión está involucrada en todos estos mecanismos. ¿Qué otra molécula o factor está participando también activamente en todo lo que es calcio
Digo, el calcio por extensión también podemos hablar que el fósforo, ¿no? Que están ahí también muy interrelacionados. Y también, ¿quién tiene mucha influencia sobre esos dos? Particularmente a nivel de absorción intestinal. La vitamina D. Pues ahí estás. Entonces tenemos esos tres, como esas tres funciones, lo que es calcio, digo, en cuanto a paratiroides, pues digo, ya como tal directamente en lo que compete a endocrino, lo que compete a esta glándula, ¿cuál es su producto final? ¿Qué es lo que producen estas glándulas? La hormona paratiroidea. Entonces, son esos conceptos básicos, ¿no? Calcio, hormona paratiroidea, vitamina D y la glándula paratiroidea como tal. Entonces, ¿qué se les ocurre o cómo podrían ser los mecanismos por el cual esto se altere? ¿Qué se podría alterar? Podemos empezar por ese producto final que estamos hablando, ¿no? La paratormona. ¿Qué puede estarle pasando? Que no secrete demasiado. Que no secrete, o sea, que haya o que esté funcionando de menos, o que otras serían, o demás, serían esos dos puntos contrapuestos ahí, en una función disminuida y una función aumentada. Vamos a empezar por la disminuida. ¿Qué efectos creen ustedes? Digo, recordando esto, con esto vamos a recordar cómo funciona la paratormona, qué efectos tiene en el cuerpo. Si tenemos una disminución de paratormona, ¿cuál podría ser el efecto que podemos observar? O algunos o varios, o todos, si los repasamos todos, los efectos que podríamos observar de una disminución de paratormona en el cuerpo. Pues no habrá absorción de calcio, y entonces, como es absorción y liberación, entonces tendríamos un debilitamiento de la... O sea, se alteran los estereoclastos también se inactivan. Ok, vamos a quedar apuntando y también poniendo nombres para que me acuerde. A ver, entonces, ¿apellido? Espérame, Ramos Rodolfo. Está muy bien. ¿Y el apellido? Primera. Brandon, ¿dónde estás? Muy bien. A ver, Mica, ya quería participar. No, tiene una hipercalcemia. ¿Hipercalcemia en caso de que disminuya la paratormona? Ese es en el caso de que aumente, ¿no? Es cuando se deposita el hueso. Ajá, exactamente. Entonces, por eso es lo que está pasando, ¿no? Que recordamos nosotros las funciones que tiene la paratormona, que es, al final de cuentas, su efecto final es elevar el calcio sérico, el calcio sanguíneo. Entonces, eso de entrada pues estaría disminuido, estaría depletado, ¿no? O sea, empezamos a ver una hipocalcemia resistente. ¿Qué más podríamos ver? ¿Qué otros efectos tiene la paratormona? Si la encontramos disminuida, ¿qué otro efecto pudiésemos encontrar? O bueno, finalmente el efecto final va a ser este, pero ¿con qué mecanismos intermedios? ¿Cómo la paratormona influye en la calcemia? ¿Con qué mecanismos lo realiza? El aumento de la absorción. Ajá. ¿En dónde? Casi, ya está. Pues la reabsorción osteoplástica del hueso. La reabsorción osteoplástica en el hueso, que eso es, ajá. Entonces tendríamos que si hay una disminución de la paratormona, ¿qué pasaría con todo esto de la reabsorción ósea? ¿Qué se vería a nivel de cada una de las células o de todo el efecto? ¿Qué se vería ahí? Luego disminuye la concentración de los líquidos. Bueno, en el caso del hipo, ¿no? La hipofunción. Exactamente. Disminuye la concentración de qué? De calcio y la de fosfato se podría duplicar. ¿Se podría qué? Entonces, podría aumentarlo. Ajá, es lo que tiende a pasar un poco. Bueno, que aquí tenemos ciertas particularidades, digo, como les digo, no se trata de que hablemos como tal de las enfermedades puntuales, pero sí podemos encontrar esta cuestión. A veces tenemos sí que es hiperfosfatémica, a veces que no tenemos esta influencia dependiendo a qué nivel se afecta esto, que digo, como un contexto general, este tipo de cosas provienen de alteraciones metabólicas muy puntuales, tanto en la acción de los receptores como en la producción de ciertas enzimas que inducen en la producción de la paratormona. Entonces, y eso también tiene que ver mucho con las influencias a nivel celular que podemos tener, pero el fosfato definitivamente puede encontrarse alterado, ¿no? Y efectivamente podría encontrarse en la mayoría de los casos elevado, porque no tenemos este mecanismo en el cual se aumente la resorción o la excreción del fosfato, que es lo que media también la paratormona. ¿A qué otro nivel? Eso es, si le podemos poner ese nombre y apellido, podemos decir que esto pasa a nivel entonces renal, ¿no? Que es lo que estamos viendo, a nivel del riñón. Que entonces son las influencias que tiene la paratormona a nivel renal, que es en los túbulos, que es evitar que
que en el caso cuando está funcionando adecuadamente lo que genera es una mayor resolución o reabsorción del calcio desde los túbulos. ¿Cuáles túbulos eran? ¿Alguien se acuerda? Particularmente de la nefrona. ¿En qué parte de la nefrona se da esto? Ajá, y ¿qué más? Los túbulos distales, contorneado distal en dado caso sería, ¿y cuál sigue después de ese? ¿No? A ver, por una participación doble, que alguien dígame así la sucesión de los túbulos de la nefrona. Digo, eso es de fisio 3, de fisio 1, de tercero. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Quién se acuerda? Ajá. Está la nefrona, es túbulo. ¿Túbulo qué? A ver, la que es. Ajá, a ver. Se supone que es del ácido de Keller. A ver, la nefrona es todo el complejo, o sea, eso es recordar que es la nefrona, ¿no? Ajá, entonces, ¿cómo van los túbulos? Eso es básico también, tiene que. Ajá. A ver, ¿quién se acuerda? Por 3, entonces que valga triple. A ver, ¿quién? ¿Quiere participar de virtual? Perfecto, a ver. Sí, ¿verdad? No, es que es lo malo que acá con Gladys! Con lo que son los virtuales, ven que no se escucha, no me escucho yo y bueno, es una lata, pero bueno, de ustedes ya participaron en la clase pasada, entonces ahorita les toca a ustedes. Entonces, participaciones para ustedes, a ver quién le quiere. ¿A buscarlo ahí en el Gaitron? No, si lo buscan, vale la mitad. ¿Cuál es la sucesión de túbulos en una nefrona? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los túbulos que conforman todo el sistema tubular de una nefrona? Pero en orden. A ver. Híjole, ni modo, ya se les fue. Es túbulo contorneado proximal, asa de Henle, porción delgada, asa de Henle, porción gruesa, túbulo contorneado distal, túbulos colectores proximales y túbulo colector distal. Es el que al final de cuentas ya lleva la orina formada. Entonces, esto se da, si ustedes se dan cuenta, a nivel ya en la porción más distal, le vamos a llamar de la nefrona, ya casi para la salida, en dado caso, nosotros estamos en los túbulos colectores. Entonces, ahí es en ese punto donde tenemos estos intercambios de calcio y es ahí donde influye principalmente la paratormona, para que también lo tenga claro y para que lo tengamos pues también presente. Aparte de la resolución de calcio a nivel tubular, ¿qué otra influencia tiene la paratormona también en el riñón? ¿Qué otra función importante ejercía en todo este tema de paratormona, metabolismo de calcio, etc? ¿Y qué tiene que ver con la vitamina D? Ya que no sé ya, la tienen que tener. La vitamina B era la de la expiración, ¿no? Que, bueno, en este caso, reducía la excreción renal del fosfato y del calcio. Bueno, pero es a nivel tubular, que es lo que ya hemos comentado, así que es excreción de fosfato y reabsorción de calcio, es lo que genera paratormona, para digamos, almacenar o recuperar el calcio y por contraparte, pues, por un mecanismo ahí, así como pasa de pronto con sodio y potasio, que es uno por otro, aquí también en calcio y fosfato pasa lo mismo, es uno por otro. Pero aparte de esto, de lo que es el calcio, tiene otra cuestión que tiene que ver con todo esto, pero que no es directamente influencia en el calcio, es en que, dijimos la vitamina D, a nivel renal y con la paratormona. ¿Qué pasa ahí con esos tres? Te queda. ¿Ese cuál? A ver. No, pues díganlo. ¿Cómo se llama? Es uno No, es otra cosa. Pero eso es a nivel de riñón, porque a nivel tipo que intestinal. ¿Qué pasa? No, que no será nivel de por eso. Ya llega donde era lo del ATP. A ver. Póngale forma y alguien dígalo. ¿Y nos lo hablamos?
primero está el riñón, Ajá. y luego de ahí viene la activación por la inhibición de concentración de calcio. Y era la 1,25 dihidro. Ay, se nos quedó. Dihidroxicalciferol. Calciferol. Hidroxicloro de calciferol. ¿Eso cómo se llama? Y vamos al epitelio intestinal. No, o sea, lo transforma de hidro a dihidro. Eso, ¿quién hace eso? La hormona. ¿Dónde lo hace? A nivel del riñón. No. Sí, a nivel del riñón. Y antes de eso, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el paso anterior a eso? Aumentando la absorción de calcio en el intestino. Exacto, entonces, pues sí, esa es la respuesta al final de cuentas. Es la respuesta al final de cuentas ahí. Punto 5 cada uno. Repartido. Está bien, pues una nomás porque fue pero quedó bien. Entonces, sí, entonces vamos y ahora, igual es ustedes o alguien más, el punto aquí estamos buscando, pues tienen la respuesta, que es que la paratormona transforma la vitamina D final activa, que es la 1,25 dihidroxicalciferol en el riñón. ¿Y cuál sería el paso o cuál sería todo el proceso de vitamina D desde el inicio hasta ese punto? A ver quién me lo dice también por otra vez. Pues, digo, porque es repaso de todas estas cuestiones. Digo, entonces tiene esa ventaja de que les va a tocar repaso, pues para que lo veamos esto otra vez. Todo el metabolismo de vitamina D desde el principio. ¿Qué pasa? ¿Se absorbe? ¿Se produce? ¿Dónde? A ver, ¿quién la avienta? Usted quiere que le digamos desde que empieza desde la piel. Ah, bueno, ¿empieza en la piel? Sí. Ah, bueno, y síguete desde ahí. Dile. Vamos, Daniela. No me acuerdo que empieza de la piel por cole. Es de 3. Ahí es de 3 coles. Ajá. Eso. Ajá. Ok. Entonces esto Después es. vamos al hígado. Ajá. Y ahí es donde empieza lo que habíamos mencionado anteriormente, que es 1,25 hidro. Bueno, no sé cómo. Ajá. No, porque el hidro se convierte en el riñón. En el riñón. Y del riñón nos pasamos al epitelio intestinal. Ajá. En el epitelio intestinal tenemos la proteína. Ajá. Bueno, es una proteína Una proteína que hace que. reguladora del calcio. Ajá. Algo así. Ok. ¿Eso dónde pasa esa proteína reguladora del calcio? A nivel del epitelio intestinal. Ajá, que esa es, bueno, son varias, pero si ves el nombre de una de la que es la que transporta en el interior de la célula, ya, doble también, ¿te acuerdas? Es de la fijadora de calcio, pero. ¿Cómo se llama? Sí, ya la puedes llamar así, proteína fijadora del calcio, pero, tendría un nombre como muy particular, que proviene del inglés. Calvitrina. Calvitrina, exactamente. Calvitrina. No, de hecho, nada más aquí entre Rodolfo y Dani se están llevando todo. Era para que agarraran más, a ver los demás. Ah, Calvitrina. exacto. Bueno, es el punto que eso es lo que aumenta la vitamina. O sea, la vitamina es un cofactor, un factor nuclear que estimula la producción de esas proteínas. Al final de cuentas es un factor de transcripción. O sea, de transcripción es la vitamina D. Entonces, sí es lo que genera calvitrina, estos canales, el canal sodio-calcio, todas estas cuestiones, ¿no? Y ya lo comentamos, platicamos. Ahora, entonces, ¿hay alteraciones o se les ocurre que puede existir alguna alteración de la vitamina D que eso nos pueda derivar en enfermedades, en una cuestión clínica? Sí, ¿no? Los niños, ¿no? Cuando no les dan baños de sol. ¿Cómo se llama eso? Se les sube la vitamina. No, bueno, eso sí, de hecho sí tiene que ver mucho, es un tema que no viene ahorita de esta cuestión. El raquitismo. Ah, exactamente. Raquitismo, que esa es una de las enfermedades. Entonces, bueno, eso realmente es así, es como se llama, también es ahí extra contigo, luego ya la tenemos, pero, porque si dice nombre de enfermedades, pues se vale también. Pero, más que nada, más que aquí saber el nombre de las enfermedades, es saber cómo se producen. Este raquitismo que me estás comentando, entonces el raquitismo se podría definir como qué, si lo leíste, si está ahí en el cuadro y todo esto. ¿Cómo se define el raquitismo? La deficiencia, ¿no? Del calcio con fosfato. Deficiencia de calcio con fosfato.
porque no. Bueno, es que no hay definición así como que digas, voy a decir una oración y ya que no se definir la enfermedad. Pero el punto es que aquí, entonces, más que la definición, estaríamos buscando cuál es la alteración inicial o principal por la cual se genera un raquitismo. Ya la acabas de decir. Pues las concentraciones plasmáticas ¿De qué? de calcio y el fosfato, ¿no? Pues es más bien podemos decir que son consecuencias, pero ¿qué es lo que causa el raquitismo? Pues lo dijiste hace ratito, de los niños que no sé qué La exposición a la luz solar es insuficiente. O también se da mucho en, nunca he escuchado que digo, es todo raquítico. ¿Cuándo qué? Pero la anemia, Bueno, entonces, ¿Y eso qué puede implicar? Cuando está desnutrido, cuando no hay suficiente aporte del precursor de una vitamina D que se pueda transformar en vitamina D activa por el sol, o que se pueda iniciar este proceso de la activación de vitamina D por el sol, pues lo que pasa, esto le pasa mucho a niños o que no exponen el sol o que no comen bien, o las dos. Entonces, recordando entonces, vitamina D, ¿qué efectos tiene a nivel del cuerpo? Lo principal ya lo comentaron, absorción intestinal del calcio. ¿Qué otros tiene? Porque no es el único, es el principal, pero no es el único. ¿Qué otros hay? ¿La qué? No, que sí, estoy con la palabra se encarga de la función del calcio y también de la excreción. La excreción... no produce Bueno, sí, se tiene efecto sobre la excreción a nivel renal, que el libro lo comenta que es poca, pero tiene otra función que es aún más importante que la excreción, o que regula la excreción de calcio, a nivel de los huesos. pues La calcificación, efectivamente. La absorción de hueso como en Sí, no se sabe, y de hecho lo han visto, si lo leen también, en la misma. se comenta esta parte, o sea, es verlo, pero no se sabe exactamente el mecanismo exacto, pero se ve evidentemente, y es muy claro en el raquitismo, que el raquitismo o la deficiencia de vitamina D, que está también la osteomalacia, que es la que se da más bien en adultos, cuando ahí sí más bien puede ser por falta de aporte también, pero falta también de exposición a luz solar por muchas razones. Pero el punto es de que todas estas dos enfermedades, raquitismo y osteomalacia, que son la única diferencia en dado caso puede ser la edad y ciertas particularidades también dado por esto, pero el hecho es de que ahí es donde se observa que la vitamina D, a pesar, uno puede tener una ingesta de calcio normal y de hecho podemos hacer el experimento, o se habla incluso del Gaetan habla de ese experimento, que hay un aporte o un supuesto de que hay un aporte adecuado de calcio en el cuerpo, pero si por algún motivo se inhibe la vitamina D, ¿alguien recuerda qué pasa en ese caso? El calcio puede estar bien, en dado caso en el sérico y en el cuerpo y todo esto, pero si no hay vitamina D a nivel óseo, ¿qué ocurre? Eso que estaban comentando, ¿no? Falta lo de bueno, es que la vitamina D es como para la absorción, entonces podemos tener el calcio, pero si no está, pues no se va a pegar. ¿En dónde? No se va a proteger. ¿En dónde? Pues no, pues llamaríamos que no es en el hueso, ¿no? Que no es donde no está añadiendo. Y es lo que se ve de forma clínica. O sea, podemos tener el calcio todo bien y demás, pero si no hay vitamina D, hay una mala osificación, una mala mineralización ósea, en este caso. Se puede producir mucha matriz osteoide, pero no hay una adecuada mineralización, un adecuado depósito de calcio. Y de hecho la manifestación clínica de una osteomalacia o de un raquitismo es crónica, es decir, con un bajo aporte, con una baja exposición a luz solar. Los huesos aparentemente en inicio parece que están resistiendo, pero poco a poco empiezan a perder mineral y ya después se vuelven huesos muy blandos, o sea, están compuestos de la proteína, que es la matriz osteoide, pero empiezan a perder mucho de mineral. Entonces pueden ser muy blandos, muy frágiles, muy flexibles o presentar fracturas patológicas, se le llaman, que son fracturas que no son por un traumatismo normal, sino que son por un golpe leve, incluso por algún impacto al caminar. O sea, es donde se puede presentar este tipo de alteraciones en los huesos cuando tenemos esta falta de mineralización mediada por la falta de vitamina D. Entonces hay esas alteraciones. La osteomalacia y el raquitismo, ambos significan esta misma cuestión, que son huesos que están formados en apariencia, pero que tienen más contenido de proteína o que de forma relativa están compuestos de mucho más proteína que de calcio. Entonces no son rígidos, no son duros y no pueden resistir adecuadamente a nuestra matriz. ¿Es algo así como osteoporosis también? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la osteoporosis y la osteomalacia? Y en la osteomalacia, ¿no? ¿Qué estábamos comentando? La absorción es mala.
¿La absorción es mala en dónde? En la... En la osteoporosis. ¿En la osteoporosis es mala la absorción? No, No. ahí falta. Ajá. Ahí falta. Ajá, sí, 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 no, sí, para que valga, para que cuente. Ah, Sí. O sea, en una. no, En una no hay, y en otra sí hay, pero no se puede absorber. exacto, esa será la gran diferencia. En la osteomalacia tenemos matriz que está bien hecha, porque eso no está afectado, pero no hay mineral. Y en la osteoporosis, que usualmente es una enfermedad degenerativa en personas mayores, en personas ya de una cierta edad, ya todos los mecanismos de producción de proteínas, de metabolismo están bastante disminuidos y eso implica que los huesos no tengan suficiente matriz que pueda mineralizarse. Además, de forma aumentada, hay una disminución le podemos llamar del trofismo del hueso, es decir, que quién genera o quién hace que el hueso se produzca, se genere o sea, ¿quiénes son las células principalmente encargadas de coordinar todo el metabolismo óseo? De las dos, ¿cuál es la principal? ¿El clastro o el blasto? ¿Cuál es la que coordina todo? Es que hay uno que lo rompe. ¿De cuál? Osteoblasto. El osteoblasto. Sí, De hecho, porque- ustedes recuerdan... porque los Aquí en este caso tiene que ver mucho esa cuestión que estábamos comentando. ¿Recuerdan ustedes el proceso de la mineralización ósea y dos palabritas ahí que tenemos que son el RANKL y la OPG? ¿Y cómo se lleva eso a cabo? Pues entonces, ¿para qué? ¿Cómo se coordina? ¿Quién me dice grosso modo ese proceso? ¿Cómo influyen ahí? El RANKL, ajá. Los preosteoblastos, ¿no? Ajá. Son antes de los osteoblastos. Ajá, eso se activa, ¿qué se activa ahí? ¿O cuál es la molécula implicada en esa activación de preosteoclastos o osteoclastos? De esas dos. Pues esas dos que están cantando OPG, RANKL, ¿qué significa? ¿Qué significan? No importa mucho tampoco, pero la OPG sí se conoce como osteoprotegerina, ¿no? Pero bueno, el mecanismo aquí es, el RANKL lo que hace es aumentar la activación del osteoclasto para aumentar la resorción. Y la osteoprotegerina bloquea ese mismo sitio de unión del ligando del RANKL para inhibir el osteoclasto y que entonces el osteoclasto pueda ya generar el efecto trófico, el efecto de producción, ya por contraparte a la resorción. Entonces, ¿quién genera el osteoclasto o el osteoclasto? ¿El qué? ¿Quién genera qué? ¿En el caso de qué? En el caso del raquitismo. En el caso de raquitismo, ese mecanismo no está afectado, porque para ese tipo de cuestiones, digo, se ha visto que se requiere la vitamina D, pero la vitamina D se ha visto más que nada o lo que ha dado problemas en la mineralización, o sea, en el depósito del calcio en el hueso. Pero los mecanismos celulares del hueso, los mecanismos celulares están funcionando normal, ahí no tendríamos influencia. Pero si estamos hablando en una persona ya adulta, ya mayor, ya que muchas de sus funciones celulares corporales están disminuidas, ¿qué creen que esté pasando con el osteoblasto? Es algo muy parecido, ¿no? También ya es más lento, ya no coordina tan fácil, o sea, toda esta cuestión. Pero los osteoclastos se siguen activando de la misma forma. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa en ese punto? Hay un descontrol. Hay un desfase. Va a haber más, Más actividad osteoclástica. se lo va a comer más que lo que se está produciendo. Exactamente, entonces esa es la afectación de osteoporosis. Hay una mayor resorción general de matriz de todo esto y el osteoblasto funciona más lento, ya no produce tan rápido la matriz que debe producir y eso a final de cuentas genera que el hueso vaya perdiendo densidad de todo tipo, tanto del mineral como de la proteína, que sean huesos frágiles, débiles y que pues, se pueda fracturar el señor si se cae de su casa, que les pasa muy seguido en la cadera particularmente. Entonces esa es la situación. Entonces ahí tenemos las tres enfermedades de la cuestión de paratormonas. Tenemos un poquito de tiempo todavía para lo de suprarrenales. ¿Cuáles son los apartados principales de la función de los suprarrenales? Eso es a nivel histológico, pero a nivel función, que es lo que nos compete en fisiología. Pues las funciones metabólicas. Funciones, bueno, ¿cómo lo podríamos decir? Los tres apartados endocrinos importantes de las suprarrenales. Son tres. Lo de la inflamación, ¿no? No, eso ya es un efecto, pero eso es un efecto que le afecta a quiénes. La inflamación, ajá, todo eso lo genera quién. La aldosterona, por ejemplo, ¿influye en eso? El cortisol.
¿Y el cortisol qué es? El cortisol es el que El resultado ambienta. Ajá, pero el cortisol, ¿qué es el inicio? ¿Cómo se clasifica en este tema de superanálisis? Esterilidad. Es un esteroide, pero su función principal es Glucocorticoide. Lo que mencioné es metabolismo, ¿no? metabolismo, inflamación, todo eso, y todo ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de hormonas son las que impactan en esos rubros? ¿Cómo se llama esa clase? Corticoides. Corticoides, Mineralo. gluco, Glucocorticoides. ¿y qué otro influye también en las superanálisis? Andrógenos, ajá, de eso tienen una función pequeña y cuando se enferman, digo, sí hay de hecho ahí lo comentaba el tema que es un androgenismo adrenal, o sea que sí, si por algún motivo hay una sobreproducción de andrógenos en la corteza suprarrenal, se puede ver efectos de virilización, particularmente en mujeres o en niños pequeños. Pero eso es un poquito más raro, lo que vimos, realmente en andrógenos no nos metimos mucho en este tema de corticoides, porque lo que queremos saber es su funcionamiento final y eso lo vamos a ver en hormonas sexuales. Pero ahorita vamos a ver el apartado que es específico de las suprarrenales que no se hace en ninguna otra parte del cuerpo, que son estas tres acciones que me están comentando, que es mineralo, ¿qué más? Y la otra, y las de la médula, ¿cuáles son? La Adrenalina y noradrenalina. Que se llaman en conjunto catecolaminas. Entonces tenemos esos tres rubros. Entonces los padecimientos o enfermedades que podemos ver en las suprarrenales pueden implicar a cualquiera de esos tres o incluso a los tres. ¿Qué se les ocurre que pase, por ejemplo, si aumenta la función mineralocorticoide? ¿Qué debería estar pasando? ¿Cómo podemos nosotros verlo de forma clínica en un paciente? ¿Qué esperarían encontrar? Recordando, obviamente, recuerdan cómo funciona de forma normal todo el mecanismo mineralocorticoide. Aldosterona, ¿qué es lo que hace la aldosterona normalmente y qué es lo que podría empezar a hacer o dejar de hacer? La aldosterona es para la absorción del sodio. Ajá, exactamente, la absorción de sodio y de qué más, por arrastre. Y la secreción de potasio. Secreción de potasio, ajá, la absorción de sodio, secreción de potasio, al reabsorber sodio, ¿qué más estamos reabsorbiendo? Por extensión, por junto con pegado, dicen por ahí. Agua. Aumento del volumen sanguíneo, ok. Si tenemos un aumento de la función mineralocorticoide, ¿qué creen que empieza a ocurrir? La presión arterial. Es el efecto principal que ocurre cuando tenemos un hiperaldosteronismo, que puede ser primario o secundario. Eso depende obviamente de los mecanismos de regulación, que no tocamos mucho ese tema, pero aquí lo que quiero entender es esa parte, ¿no? Que entiendan cómo van a ver ustedes una alteración, o sea, entender de inicio cómo funciona esto normal, para entender que cuando ustedes vean ya este tipo de enfermedades, hiperaldosteronismo y todas estas cosas que les toque verlas en endocrinología y toda esta cuestión, que pues ya vayan resultados de cómo funciona y qué es lo que van a esperar encontrar, que es un aumento de la absorción de sodio, un aumento por ende de la absorción de agua a partir de los túbulos renales y también de la, por ende eso implicaría un aumento de la presión arterial. Realmente es el mecanismo principal, ¿no? Ahora, ¿qué otra cuestión está ahí afectada? En una hiperfunción de la aldosterona o de los mineralocorticoides. Ya me comentaron que había tres cosas principales: agua, sodio y ¿quién más? Potasio. ¿Qué le va a pasar al potasio? Pues si se agrega demasiado va a haber poco, entonces Va a ser una hipopotasemia. que tienen también sus características clínicas y todo esto, eso ya se los dejo a ustedes para que no nos coman mucho el tema, pero en ese caso entonces pues los fenómenos empiezan a ocurrir por la disminución del potasio, que de hecho platicamos un poco de ello. Cuando baja el potasio en el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? El músculo se hace una Afectación a nivel muscular. Tenemos parálisis flácida, ¿no? Nos falta esa función. Tenemos esa disminución que lo comentamos, los potenciales, y vimos también como ese repaso del potencial. Entonces tenemos también otra manifestación que podemos tener de un hiperaldosteronismo, es debilidad muscular por esta situación. Ahora, de un hipoaldosteronismo, cuando baja la aldosterona, ¿qué va a pasar? Pues básicamente lo contrario, ¿no? Que sería que la presión baja. ¿Qué más tenemos? anatremia. ¿Una cuál? Anatremia. ¿Anatremia? O sea, anatremia no, antes te mueres antes de llegar a una anatremia, que sería hiponatremia, o sea, con unos 130, 125 ya estás, pero mal. No necesitas llegar a cero, con 120 te aseguro que ya está uno muy mal. Entonces, sería hiponatremia, efectivamente, una hiponatremia. Porque sí, la anatremia es que de que caigas a cero, pero no, cero tiene el aire. Sí, es imposible llegar a esos niveles, digo, sí, con 115 ya están las últimas. Entonces, sí.
Entonces, bueno, aquí sería una hiponatremia, por ende también una hipovolemia, bajar la presión arterial y con el potasio que empezaría a pasar. En hipercalemia. Y el efecto del aumento de potasio, ¿cuál puede ser? Calambres. ¿Y qué más? A nivel de que también que lo decía el texto un poquito más. Se afecta la función muscular y de un músculo en particular muy importante en el cuerpo. El corazón. Alteraciones cardíacas, toxicidad cardíaca por hipercalemia. Entonces son las manifestaciones de una alteración de mineralocorticoide. De glucocorticoides, ¿qué podemos encontrarles también? Puede ser también aumento y disminución, así como puede ser el mineralocorticoide. Sí, ¿no? Se suben o bajan. Entonces exactamente ahí que encontraríamos. Glucemia encontraríamos en qué caso? Si le pasa aquí a los glucocorticoides. Sí, ¿Si disminuyen? Se aumenta. Exactamente, porque ¿cuál es el efecto de los glucocorticoides en la glucemia? La aumentan, suben. Exactamente. Ajá. Exactamente, aumentan la glicemia, esa es su finalidad en última instancia, con lo que ya hemos comentado, que es que cómo llevan a cabo esta cuestión de aumentar la glicemia. Gluconogénesis, ¿qué más? Movilizar los aminoácidos del tejido. Los movilizan para el hígado para que de ahí se generen, de esos aminoácidos se transformen en glucosa, al final de cuentas, en carbohidratos. ¿Y qué más? Y inhibir, no sé, chocar con la insulina, como no sé cómo. Ahora generan una resistencia a la insulina, los tejidos sanguíneos, otro efecto. Entonces, si tenemos un aumento de glucocorticoides, vamos a ver todos estos efectos, ¿no? Vamos a ver que empiezan a movilizarse proteínas que el músculo le cuesta mucho trabajo formarse o trofiarse porque está perdiendo proteínas continuamente. Hay una hiperglucemia, hay un aumento de resistencia a la insulina también, a pesar de que podamos poner. Incluso es una resistencia a la insulina que no es, que es resistente también al mismo efecto. Si lo quisiéramos tratar como una diabetes, por ejemplo, digamos tratamiento por diabetes, estamos viendo una resistencia porque el mecanismo no es la afectación pancreática, sino es una afectación a nivel de glucocorticoides que está generando un aumento de la resistencia a la insulina, diabetes supernal, que es lo que se llamaba también en el texto, justamente. Entonces ahí tenemos esa cuestión que aumenta toda esta situación. Eso en el rubro de lo metabólico. ¿Qué otros efectos podemos encontrar de un aumento de glucocorticoides? Aumento del peso. Bueno, sí, esa cuestión, pero eso también podemos ver que es en lo metabólico, ¿no? Que ese es el famoso, ¿alguien lo leyó? ¿Cómo se llama esto? Cuando tenemos un aumento de la función glucocorticoide. ¿Han escuchado esa enfermedad? Es relativamente famosa esa enfermedad. No, se les va a decir, se llama, bueno, es Cushingismo, o se llama síndrome de Cushing al conjunto de manifestaciones y enfermedad de Cushing si está originada por un aumento de la corticotropina. Entonces, ¿cómo se llama? Pero la palabra es Cushing, es el Cushingismo. De hecho, podemos tener de hecho, puede haber un Cushing iatrogénico si damos muchos esteroides, como en su momento lo comentamos por los casos de COVID, inflamación y por cualquier otra cuestión. Si también por enfermedades autoinmunes, si tenemos esta situación, pues vamos a tener este Cushing también que va a estar ahí presente, este Cushingismo, se le llama. Entonces, son todas esas manifestaciones en lo metabólico que tiene su forma específica, que se aumenta la grasa central y todo eso. Entonces, eso va por ese lado. Pero bueno, aparte de esas alteraciones metabólicas, ¿qué otras cosas esperarían encontrar en una paciente que tenga un aumento de los glucocorticoides? ¿Qué otros efectos tienen los glucocorticoides además de los metabólicos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué otros? ¿También ocurre algo que es lo de la diabetes hipertensión? Eso es metabólico también, porque es lo que sube la glucosa, entonces ahí es como que esa parte de inflamación. Inflamación, ¿y en qué otro aspecto tienen efecto los glucocorticoides? A ver. Durante los periodos de estrés. Periodos de estrés, finalmente estaríamos hablando que es una... Aquí, obviamente, esto no estaría producido, una patología no está producida por estrés, o en su defecto, de hecho, si ustedes se dan cuenta, pues la persona que vive muy estresada, pues también le sube de peso, aumenta de peso, por eso también se habla que el estrés puede ser un efecto o un precedente para diabetes.
por todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque si estamos estimulando continuamente el sistema de producción de glucocorticoides, todo este eje cortical, pues vamos a presentar este tipo de alteraciones que no se puede considerar un Cushing como tal, pero que sí está relacionado, ¿no? Si una persona que vive muy estresada por cuestiones de trabajo, lo que ustedes quieran, pues ya hasta aquí se ve también, ¿no? ¿Cuánto pesaban algunos cuando estaban en primero y cuánto pesan ahorita? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces también, sí, sí, sabe. Entonces todo ese tipo de cosas, sí, efectivamente, un estrés prolongado, continuo, constante, puede tener este tipo de cosas. Ya comentamos inflamación, ¿y qué más? ¿En qué más tiene influencia el glucocorticoide? Inmunológicamente, Exactamente. Bueno, dimos el listado ahí que nos comentaban. Todas esas cuestiones. Entonces, digo, todos esos son los fenómenos que ya los tenemos más o menos, ya los comentamos en su momento, pero podríamos observar, así en pocas palabras que yo puedo decir, en esos rubros que podemos observar en un paciente que tenga aumento de los glucocorticoides. Aparte de lo metabólico, ¿qué más le puedan encontrar? Particularmente en el último rubro, de todo eso de que es linfocitos T, estabilización de vesículas, bloqueo de la respuesta inflamatoria y más que la respuesta inflamatoria, ¿qué más? ¿Qué cree que le pasa a un paciente de ese tipo cuando tiene algún tipo de infección? ¿De qué? Bueno, eso nos pasa, veo que tener una infección, hay infecciones que no generan fiebre, pero en general, ¿cómo va a responder ese paciente con aumento de glucocorticoides por la enfermedad que sea? Y entonces le va a costar más trabajo el día con infecciones, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se llamaría? ¿Cómo le podemos llamar en una sola palabra? Inmunosupresión. Entonces, es otra cosa que podemos encontrar en un paciente que tenga Cushing, que tiene un aumento de unos fenómenos de inmunosupresión, los cuales tienen infecciones recurrentes, infecciones graves, infecciones que no pueden lidiar con ellas. Eso también es un efecto importante que vamos a encontrar de esta situación. Y lo contrario, ¿qué veríamos en un paciente que tenga una disminución de los glucocorticoides? ¿Qué se les ocurre que podríamos ver con ellos? Bajo peso, empiezan a tener también problemas en lo metabólico porque no se les puede estimular adecuadamente. Entonces tenemos problemas metabólicos tróficos también. Aquí en este caso es una debilidad que es mediada por realmente aquí es una cuestión que se ve muy clínica y como lo hemos comentado, que no entendemos exactamente cuáles son los mecanismos puntuales celulares específicos por los cuales funcionan los glucocorticoides, no nos puede decir pasa por esto y esto y demás, pero sí se ha observado que conociendo los efectos podemos predecir o estimar lo que va a estar ocurriendo, que son alteraciones metabólicas en este tipo, ¿no? Que nos cuesta trabajo el metabolismo en general. Particularmente lo que comentaba el texto es de que el paciente con una disminución en la función de glucocorticoides va a tener problemas en mantener una glicemia continua durante el día, o sea, va a presentar hiperglucemias, hipoglucemias, porque no tiene esos mecanismos amortiguadores, les podemos llamar, porque digamos que el sistema, ya lo veremos en su momento, lo que es el páncreas, funciona cuando hay picos, cuando es una cuestión después de alimentarse, cuando hay un aporte de carbohidratos externos, cuando actúa ese sistema. Pero la glucosa basal tiende a ser más dada, o bueno, no únicamente, pero sí interactúa en un nivel como más equitativo, tanto ese sistema pancreático como el sistema suprarrenal. Entonces se mantiene una glicemia adecuada o estable cuando están funcionando adecuadamente los sistemas. Cuando no funciona adecuadamente y hay una disminución de corticoides, empieza a haber problemas en este sentido. O sea, el páncreas no es suficiente para mantener una glicemia adecuada. Entonces, en lo metabólico vemos esta cuestión, ¿no? Que sí nos cuesta ahí trabajo con estos trofismos. Y cuando hay disminución de los corticoides, ¿qué otra cosa podemos también empezar a ver? ¿A alguien más se le ocurre algo de ese tipo? Sea como eso finalmente, ¿no? Estas cuestiones en lo metabólico, también la disminución de la coordinación o de la correcta inhibición de fenómenos inmunológicos, que eso también influye en los corticoides para ese tipo de cuestiones, para esa coordinación. La verdad es que la disminución de los corticoides no está tan bien descrita como específicamente, porque la disminución realmente cuando disminuyen los corticoides, disminuyen de forma general todas las funciones de las suprarrenales, que eso es conocido como la enfermedad de Addison, que es una disminución completamente disminuyen los corticoides, disminuyen glucocorticoides y también puede haber una disminución en la acción de catecolaminas con lo que implicaría en ese caso, no necesariamente muerte, pero digo, aquí no nos metimos mucho en el tema, pero vamos a ver una disautonomía, se le llama esto, que esto es una disminución en la regulación adecuada del sistema simpático y parasimpático. Taquicardia recurrentes, podemos encontrar también
algunos procesos de intranquilidad, de nerviosismo, disminución de las respuestas o disminución en la adaptabilidad al estrés. Aquí en este caso, cuando tenemos, y ahí es donde también eso lo comenta el texto, cuando hay disminución en glucocorticoides, si hay algún fenómeno estresante, ¿cuáles son los que comentamos? Que puede ser estrés o agresión al cuerpo. ¿Cuáles pueden ser? Que les comentaba que había una listita también de eso. Y que el ejemplo era que la patita, que le rompe sus patitas, y digo, la ratita que rompe sus patitas y todas estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son? Hicimos un listado de los estresantes en el cuerpo. Traumatismos, infecciones, cirugías, quemaduras y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que se ve o lo que se observa de forma clínica es que el paciente que se somete a ese tipo de estrés, cuando tiene una hipofunción de los glucocorticoides, lidia mucho peor con ello y tiene mucho más riesgo de fallecer por algo de este tipo, porque no tiene montado una adecuada respuesta contra ese tipo de agresiones o de factores estresantes. Y por último, las catecolaminas, ya vimos que disminuyen generalmente en la enfermedad de Addison, y nos quedaría entonces cuando aumentan. ¿Qué pasaría cuando aumentan las catecolaminas? ¿Qué efectos creen ustedes encontrar? Lo vimos muy someramente porque supone que solo van a ver más bien simpático. El aumento de la frecuencia cardíaca. Ajá. ¿Qué más? Crisis suprarrenal. La crisis suprarrenal. Bueno, la crisis suprarrenal, puede ser en cierta forma, pero es cuando hay liberación en general de esta cuestión, como más en conjunto, ¿no? Con corticoides y demás. Pero hablando específicamente de catecolaminas y recordando cómo funcionan y qué efectos tienen, ¿qué creen ustedes que vamos a encontrar? ¿Cuáles son los efectos simpáticos en general? Cuando hay una activación del sistema simpático, no lo vimos así tan a detalle porque les he comentado que es más tema de neuro, pero así grosso modo lo que se acuerdan, cuando se activa el sistema simpático, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en el cuerpo? Ya lo comentaste, ¿qué es el aumento de la frecuencia cardíaca? Ajá, ¿qué más? ¿Puede ser también aumento de la presión arterial? Ajá, ¿qué más? ¿Cómo se va a sentir el paciente? En estado de alerta excesivo. Muy agitado, exactamente. Ajá, ¿qué más? ¿En qué otras cuestiones clínicas, qué otras cuestiones podemos ver, incluso si eso es visible, en un paciente que tiene una activación del sistema simpático? Recordamos que el sistema simpático, lo que lo definimos en su momento, es de que una gran importancia que tiene es redistribución del flujo sanguíneo, lo distribuye a las zonas donde se requiere mayor aporte sanguíneo para una respuesta de huida, de confrontación, de pelea o de salvar la vida. No sé, pero no nos vean tener como convulsiones. Convulsiones, no convulsiones como tal, porque las convulsiones tienen otros mecanismos, pero bueno, esta redistribución de sangre, ¿cómo ocurre? Cuando se activa el sistema simpático, cuando se activa todo esto del estrés. ¿Hacia dónde se va la sangre y de dónde se quita? Ya hemos comentado un poquito más. Sí lo comentamos, un poquito por encima, pero sí lo sabemos, al menos. A las piernas. ¿A las piernas? ¿A todas las piernas? Bueno, a los músculos, exactamente. La sangre llega hacia los músculos y hacia dónde más. Si no está en estado de alerta, ¿qué es lo que se activa mucho? ¿Qué es lo que se sobreactiva? ¿Qué sistema del cuerpo se sobreactiva en estado de alerta más? El sistema nervioso. También el aporte sanguíneo se va hacia ese punto. ¿Y de dónde disminuye? O sea, ¿dónde se quita ese aporte sanguíneo? Creo que es el digestivo, ¿no? Ajá, el tracto digestivo, exactamente, porque no se necesita en ese momento, es una función vital, pero no para salvarla en ese momento, como puede ser un músculo para correr o los sentidos alerta para ver a dónde huir. ¿De dónde más se quita el aporte sanguíneo? Entonces podemos ver que entonces con una activación excesiva de catecolaminas vamos a ver también problemas a nivel, ya lo vimos, digestivo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues como se suspende, podríamos tener problemas en cuanto a la digestión del paciente, y si hay problemas con la digestión no hay problema en la absorción de Exacto. proteínas. Que de hecho de ahí proviene mucho el hecho de que tenemos disminución en el tránsito intestinal en pacientes que tienen estrés particularmente, y esto es muy conocido en el famoso síndrome de irritable o colitis, porque influye mucho todo este factor en ese punto. Entonces, ¿puede ser colitis? Puede ser uno, no es el principal, la verdad es que no es el principal, pero puede ser un efecto asociado, y ahí como que ya estamos distribuyendo un poquito más la cuestión. Pero a nivel principal de lo que pasa en un aumento de catecolaminas, pues ya lo comentaron, que es el nerviosismo, que es la taquicardia, que es el aumento de la presión arterial. ¿Alguien se acuerda? O bueno, se va a poner ahí esa cuestión. Se disminuye también el aporte en el órgano más grande del cuerpo, que ¿cuál es?
La piel. ¿Cómo se ve una persona que está con muchos que está como muy que tiene un evento pálida, efectivamente, porque disminuye el aporte sanguíneo a nivel de piel? Es otra manifestación que nos vamos a encontrar. ¿Qué le pasa a tener a una persona cuando está así en ese punto muy asustada? Le vas a encontrar un susto, está pálido, está diaforesis también, es lo que también vamos a encontrar. Vamos a encontrar sudoración en ese paciente. ¿Alguien sabe o ha escuchado que de hecho salen los programas estos de diagnósticos raros? ¿Qué es lo que puede generar, o uno de los problemas principales que puede generar un aumento de catecolaminas, mediado justamente de suprarrenales? ¿Lo han escuchado alguna vez? Digo, se lo han escuchado, no es forzoso que lo sepan, pero no se lo han escuchado. Una cuestión que se llama feocromocitoma. ¿Lo han escuchado? Es un aumento, es un tumor de células de la médula suprarrenal, justamente, que generan un aumento o que propician una secreción mayor de catecolaminas, y eso es lo que le pasa al paciente que tiene un feocromocitoma. Tiene eventos mediados, obviamente hay un factor desencadenante de estrés, pero eso le genera que tengan aumentos muy importantes de la presión arterial, niveles de 180, 190 sobre 120, o sea, un aumento muy importante. Se ve estos efectos de palidez, diaforesis, palpitaciones, frecuencias cardíacas también están sonando a nivel de 140, 150, que son frecuencias cardíacas bastante elevadas, mediadas justamente por este tumor que produce catecolaminas en exceso, que es el feocromocitoma. Entonces, si ven a un paciente con este tipo de cosas o tenemos esta manifestación, pues es un diagnóstico importante a tener en cuenta, que puede estar cursando con un feocromocitoma, que su diagnóstico es complicado, pero pues bueno, sospecharlo, ¿no? Porque también tener eso en cuenta. Pues bueno, ya platicamos un poquito de todo, de cómo se altera, qué es lo que podemos hacer cuando se altera, y con eso un repaso de cómo funciona de forma normal, y pues listo, entonces ya están listos y hechos para el examen de la próxima semana. ¿Vale? Entonces ya está. ¿Alguna otra duda que tengamos de momento? Nos va a fijar cómo va a ser. Sí, en la semana checo eso, de ver si va a ser virtual, presencial, o qué va a pasar. Pues ya lo tiene listo entonces. Vale, chicos de virtual, cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.